Ok, ahora vamos a ver lo que corresponde a la simbolización, pero con la condicional. ¿Por qué dejé la condicional para el final? Pues por algo muy interesante. La condicional, si bien es cierto, para escribirlo, primero para comenzar a simbolizar, hacemos lo mismo que la disyunción fuerte, es decir, omitimos, ya en este caso la palabra sí, por ejemplo, si acá estuviera P y Q, entonces para simbolizar sería de la siguiente manera. La proposición, la primera que aparezca, o las que aparezcan, entonces y luego la segunda proposición, ¿ya? Pero antes de hacer esto tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que la proposición es un poquito complicada. Bueno, no tan complicada, es algo que debemos de recordar. Que como hemos visto, para la disyunción, para la conjunción y para la bicondicional lo escribimos tal y como aparece, ¿ok? Pero en algunos casos, como la condicional, no lo escribimos según como aparece, sino lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Como es una condición, ¿ya? Para que exista una condición, pues debe haber una regla y luego una consecuencia o una orden, me dejo entender. Si estudias, entonces sales o tienes permiso para salir. Como ustedes pueden ver, tiene que existir primero una acción. En este caso, la acción sería estudiar. ¿Y cuál sería la reacción o la consecuencia a esa acción? Que se va a tener permiso para salir. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros al momento de escribir, pues tenemos que ver si está el orden que aparece según lo indicado, ¿ok? Si existe una acción y una reacción, ¿ok? Primero, lo más básico de todos, identificamos en este caso al, al conector, acá vemos sí, entonces, acuérdense que estos dos simplemente viene a ser ¿qué cosa? Un solo conector, ¿ok? Entonces, y luego vamos a evaluar quién es la acción y quién es la reacción. Primero tengo llueve, ¿ya? Y luego tengo, en este caso, llevaré paraguas, ¿ok? Por lo tanto, vamos a evaluar. Si llueve, entonces llevaré paraguas. ¿Sería lógico? No. Claro, porque yo no llevaré. Para llevar un paraguas, ¿qué tiene que ser? Primero tiene que llover, ¿cierto? Entonces, observamos que la acción sería llueve y la reacción, si en caso llueve, llevaré paraguas. Por lo tanto, si no llueve, no llevo el paraguas, ¿ok? Decimos que mi primera proposición sería llueve y mi segunda proposición sería llevaré paraguas. ¿Ok? Como se encuentra escrito de forma correcta, y si no, no hay problema, me fijo quién es la acción. En este caso la acción sería eh, llueve. ¿Quién es llueve? La letra P, lo voy a hacer hacia mano. ¿Ok? Y acuérdense por favor que nosotros imaginariamente omitimos la palabra sí, ¿ya? Para no tener problema de escribir, porque si no, pueden hacer algo como esto. Y esto estaría mal, ¿ok? Comenzamos a partir de la primera proposición, que sería P. Observo que viene el conector entonces, ¿ok? Y luego dice llevaré paraguas. Listo. Ahora, ¿qué pasaría si esto estuviera desordenado? Me dejó entender. A ver, vamos a poner un ejemplo por acá de forma rápida. Vamos a asumir en este caso que dijera así, ¿no? Si apruebo, entonces estudio. Para no hacerlo tan complicado, ¿ok? Entonces, vemos nosotros lo siguiente, que el conector es el conector sí, entonces, ¿ok? Listo. Lo que me queda son proposiciones, obviamente. El orden para escribir sigue siendo el mismo. Según cómo aparecen, pues yo voy a nombrar a las proposiciones. Eso no cambia. Es decir, lo que yo diría por acá abajo sería así. Primera proposición, apruebo. Y segunda proposición sería estudio. Ok, acá colocamos primera proposición, apruebo. Y segunda proposición sería estudio. Ok, entonces ya tengo las proposiciones definidas. Ahora tengo que ver quién es la acción y quién es la reacción. Pregunta, ¿primero yo aprobaría y luego estudio? ¿O primero estudio y luego apruebo? Creo que todos coincidimos en este caso que primero tengo que estudiar, que sería la acción, y la consecuencia de esa acción sería simplemente aprobar, que sería la reacción. ¿Ok? Entonces graficamos según ese orden. Omitimos la palabra sí y viene la acción. ¿Quién es la acción en este caso? Estudio.
Me fijo qué letra le asigné a estudio, sería la letra Q. ¿Ok? Coloco la letra Q. Luego viene la condicional, porque siempre tiene que venir la condicional. Ah, ya vamos a hacerlo a mano. Ya me olvidé que por el momento no está colocando símbolos. ¿Ok? Y luego viene la reacción. ¿Quién es la reacción? La letra R. Por favor, siempre se trabaja así. ¿Ok? Por acá lo hacemos bien todo. Viene la letra Q, entonces R. Esta es la forma correcta. ¿Ok? Perdón, P. ¿Por qué coloqué R? Ah, ya. Entonces, acá sería la letra P, perdón. ¿Ok? Entonces, por favor, observen ustedes. Primero la acción y luego la reacción. Este es el único criterio que tenemos que tener en cuenta para la condicional. ¿Ok? Si está ordenado, tal y como vimos en el ejercicio anterior, pues lo escribo como aparece. La acción primero y luego la reacción. Y en el caso que no, pues tengo que observar y decir quién es la acción y la reacción. Y no importa que esté desordenado. Para la condicional, pues primero siempre va a ser la acción, ¿ya? Y luego siempre va a ser la reacción. ¿Quién era la acción? Estudio. ¿Qué letra leímos a estudio? La letra Q. Viene el símbolo de la condicional y luego dice apruebo, porque eso va a ser la reacción. Y es la letra P. Ok, entonces vamos a continuar. Ahora, ¿qué sucede cuando vienen, por ejemplo, más conectores? ¿Ya? También tengan presente, por favor, que la coma también a veces representa un conector, pero eso ya lo vamos a ver en el siguiente video. Por el momento vamos a centrarnos en esto. Tenemos la palabra sí y luego entonces. Tenemos un conector y ya sabemos que cuando tenemos sí entonces, pues simplemente tenemos que ver quién es la acción y luego quién es la reacción. ¿Ya? Antes de continuar, vamos a evaluar justamente eso. ¿Ok? Si es lunes o martes, entonces es día laboral. Entonces, creo que coincidimos que está correctamente escrito, ¿no? Porque yo no voy a decir, ok, es un día laboral, entonces es lunes o martes, ¿no? Lo correcto sería, si es lunes o es martes, entonces sería un día laboral o es un día laboral. Todo esto de acá voy a sombrear de amarillo, o de acá celestito. Todo esto acá viene a ser la acción, no se vayan a olvidar. Y todo esto acá viene a ser, ¿qué cosa? La reacción. Ahora, observamos nosotros que dentro de la acción tengo un conector O. Entonces, ¿qué hacemos en este tipo de casos? No hay que asustarnos, simplemente hay que hacer esto. Acuérdate, por favor, que siempre, ¿ya? Primero va a ir la acción y luego va a ir la reacción. Acción y reacción, ¿ok? Entonces, comenzamos asignándole primero, como siempre, letras a nuestras proposiciones para poder representar de forma rápida. Primera proposición, la letra P, es lunes. Segunda proposición es martes. Acuérdense que todos los que nos quedan como texto son proposiciones. Letra R, R no de reacción, acá le puse R de reacción según que se entere, pero R viene a ser es día laboral. Ok, por favor, no confundir en este caso, ya, esta R, porque es la proposición que sigue después de Q, con la R que he colocado acá. Son totalmente distintos. Esta es una reacción. Ok. Ahora, si se dan cuenta, en la acción ya tengo dos condiciones, que sea lunes o que sea martes. Entonces, ¿qué hago con esto? Estos dos tienen que estar agrupados. ¿Y qué signo de agrupación conocemos o recordamos? Tenemos los paréntesis, tenemos los corchetes y tenemos las llaves. Estos son los signos de, bueno, perdón, son los signos de agrupación. ¿Ok? Entonces, miren, omitimos temporalmente la palabra sí, comienzo. Es lunes. ¿Quién es lunes? La letra P. Luego viene O, acuérdense que el conector es una V. Martes. Ah, ¿y a quién es martes? La letra Q. Ahora, bastante cuidado. Vaya, mejor lo voy a borrar ya, porque ya me acuerdo que no tengo el conector. Yo puedo decir P o Q, ¿ya? Y luego digo entonces, vamos a suponer que no agrupo nada. Luego dice entonces, es día laboral. ¿Quién es día laboral? R. Pero aquí hay un pequeño detalle, observa. Si yo lo coloco como tal, lo que yo estaría diciendo es esto, que simplemente Q es una acción y la consecuencia va a ser R, pero sabemos que no es así porque la acción, en este caso hay dos proposiciones. ¿Qué hacemos? Tenemos que agrupar a toda la acción. ¿Quién era la acción? P o Q. Todo esto acá tiene que estar agrupado y con eso decimos que P o Q ambos son una acción para R, que vendría a ser la reacción. ¿Ok? Listo.
Algo parecido, por ejemplo, acá, para no perder la idea. Tenemos acá igual, sí, y luego tenemos el entonces, ok, ya para terminar. Y dice, si estudio y duermo lo suficiente, obtendré buenas calificaciones. Ah, ya, bien, entonces coincidimos que está escrito de forma correcta. Acá encontramos el conector y, ok. Y acuérdense que todo esto de acá viene a ser la acción. Y todo esto de acá viene a ser la reacción. Vamos a colocar completo. Reacción. ¿Ok? Entonces, por favor, no se vayan a olvidar. Tenemos que tener presente eso. Puede hacer que venga desordenado o venga ordenado. No hay problema. Entonces, acá pues comenzamos a asignar letras. Primera proposición, digo yo en este caso, estudio. Segunda proposición, duermo lo suficiente. ¿Ya? Y tercero, en este caso digo, obtendré buenas calificaciones. Ok, ya tengo las proposiciones. Acuérdense que nosotros primero colocamos la acción. En este caso, en la acción encontramos dos proposiciones. Esto de acá tiene que estar agrupado, ya lo habíamos dicho, y comenzamos. Paréntesis, porque tenemos la primera agrupación, dice estudio, y, comienzo y luego digo duermo lo suficiente. Por favor, no se vayan a olvidar de esto, que para cuando vamos a representar a la condicional, la palabra sí se omite temporalmente, es decir, a de cuenta que no existe, de forma psicológica. ¿Ok? Y comenzamos a representar de la primera proposición. ¿Ok? Continuando, pues ya tengo que estudiar y duermo lo suficiente, ambos son la acción, luego viene el conector, entonces. Y una vez que tengo el conector, entonces simplemente viene la reacción. Y listo, ya con eso se terminó el ejercicio. ¿Quién es obtendría buenas calificaciones? La letra R. Y para terminar esto acá, vamos a colocar un par de ejercicios que son más interesantes. ¿Ya? Algunas veces, pues, no todo es bonito, no todo es fácil. ¿Y qué pasa si nos viene un poquito desordenado? ¿Ok? Entonces tenemos que estar preparados para todo ello. Por ejemplo, ¿ok? Vamos a colocar eso por acá y esto acá abajo. Dice, no voy a la fiesta si Pedro no va. Ah, mira tú, qué interesante. Vamos a ver que ya no aparece la palabra sí entonces, solamente aparece la palabra sí. Y cuando aparezca la palabra sí, eso también representa la condicional. ¿Ok? Justamente a eso quería llegar. Observa. Cuando trabajamos en teoría, nosotros con proposiciones, esas no son las únicas palabras que lo representan. Las palabras que lo representan son bastantes. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos que tener esta tablita a la mano. Si gustan, lo pueden tomar una captura de pantalla, lo tienen ahí para que se puedan guiar. ¿Ok? Y vean que no solamente tenemos una sola palabra. Por ejemplo, para la negación podría venir no, nunca, jamás, en ningún caso, etcétera, etcétera. Y acá, por ejemplo, con la condicional, miren, pueden ir sí entonces, solo sí. Ojo, no sí, solo sí. Pueden ir solamente, solo sí. Luego pueden ir solamente entonces, en el caso de que, entonces, siempre que entonces, ¿ok? Entonces, aquí tienen que tener bastante cuidado con momento de trabajar, ¿ya? ¿Qué hacemos en estos casos? Pues, si viene la palabra sí, ya es condicional. Uno que tiene que ser la acción y el otro la reacción. Vamos a identificarlo antes de eso. No voy a la fiesta si Pedro no va. Entonces, ¿quién sería la acción? Que Pedro no vaya a la fiesta. Porque si Pedro va, yo me quedo. Pero si Pedro sí va, perdón, si Pedro sí va, entonces yo sí voy a la fiesta. Perdón. ¿Ok? A ver, vamos a ordenar. En el caso de Pedro, si no va a la fiesta, entonces yo sí voy. Y si Pedro sí va, entonces yo no voy. La acción depende de Pedro. Por lo tanto, yo digo que Pedro sería la acción, ¿ya? Y la reacción, ¿quién sería en este caso? No voy a la fiesta. Todo esto sería la reacción. Pero aquí en este caso tenemos que tener lo siguiente. Encuentro la negación y también aquí encuentro la negación. Comenzamos a asignar letras a las proposiciones. Y como ya te dije anteriormente, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos a la negación dentro de un primer enunciado o una primera proposición? Pues muy sencillo. Imaginariamente omitimos eso y lo que nos queda sería la proposición. Acuérdense, del principio hasta el primer conector que une. ¿Ok? Y yo no puedo colocar así. Yo no voy a la fiesta porque recuerda que aquí no tienen que ir proposiciones. Por eso que le había comentado anteriormente que cuando aparece la negación, simplemente hacemos de cuenta que no existe
y colocamos lo que nos queda, que en este caso sería voy a la fiesta. Siguiente, entonces, dice Pedro va. ¿Ok? Esa sería la segunda proposición, Pedro va. Pero acá dice no, lo mismo, mira, del conector que une hacia el final, todo eso es una proposición. Y para escribirlo, hacemos de cuenta, en este caso, que la palabra no existe. ¿Ok? Y solamente quedaría Pedro va. Ahora sí, para representar, pues, bastante cuidado. La proposición es Pedro va, ¿ya? Pero está negado. La negación siempre va a ir al principio. ¿Negación de quién? De Pedro va. ¿Quién es Pedro va? La letra Q. Ojo, sería un error que yo diga así. La proposición y luego negado. No. Siempre la negación adelante de la proposición. ¿Ok? Viene la palabra sí, pues por lo tanto, condicional y la reacción. ¿Quién es la reacción? No voy a la fiesta. Pero acuérdate que acá está negado. ¿Quién es la proposición? ¿Quién es la proposición? La letra P, que significa voy a la fiesta. P, pero acuérdate que esto está negado. La negación no va después de la proposición, sino simplemente va antes. Y de esta forma ya hemos terminado. ¿Ok? Y para terminar, y este bloque, pues algo parecido como el anterior, mira, tengo la palabra no, ¿ok? Tengo acá también la palabra no, también tengo la palabra sí. Cuando aparezca así o la palabra entonces, pues estamos hablando de la condicional. Acuérdate que tienes que evaluar quién es la acción y quién es la reacción. Dicen, no como postre, sino como la cena primero. Por lo tanto, ¿qué es lo que haría primero? Debo de comer la cena primero y luego recién como el postre. Eso es lo que me dice según el enunciado. ¿Ya? Claro, alguien puede decir, no, yo primero comienzo por el postre y luego por la cena. No, pero según el enunciado dice, no como postre, sino como la cena primero. Entonces, no como la cena primero, todo esto acá vendría a ser la acción. A de acción. Y la reacción, ¿quién dice? Como postre. Esto vendría a ser la reacción. ¿Ok? Si ceno primero, entonces comeré postre. Comenzamos entonces. Ya para finalizar esto. Primera proposición. Acuérdate por favor que cuando comenzamos a simbolizar nosotros, ¿ok? Comienza del principio del texto hasta encontrar un conector que una. La negación no une. Entonces me iría no come postre. Sí. Ahí, aquí lo corto. Ya, entonces mi primera proposición sería no colocar no como postre, porque ya sabes que acá no puede ir. Cuando aparezca la negación en este tipo de casos, hago de cuenta que no existe. Siguiente proposición, lo mismo. Del conector que une de lo que sigue hasta el siguiente conector, o en este caso hasta el final, sería la proposición. Pero acuérdate que si encuentras la palabra no, simplemente lo omites temporalmente y te quedas con la diferencia. En este caso sería como la cena primero. Y para representar, ya sabes que primero es la acción y luego la reacción. ¿Quién sería la acción? No como la cena primero. Negación, vaya. ¿Negación de quién? Como la cena primero. Q. Luego de ello viene el símbolo de la condicional, entonces, y luego dice como postre. ¿Quién es como postre? La letra P. Y listo. ¿Ok? Entonces, chicos, hasta aquí finalizamos esto. Ya en el siguiente ejercicio vamos a ver qué sucede cuando ya no aparecen estas palabras, sino, por ejemplo, aparece también para, sin embargo, etcétera.